Light a cigarette if you want to. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. A Eulalia y Toni y a la ONG que llevan, que es Deixa la teva empremta, que es una ONG que hace una labor social de compartir, de difundir todo lo que son conferencias, charlas, terapias alternativas y que además prestan ayuda a las mujeres más desfavorecidas, hacen una labor humanitaria. Ellos están colaborando ahora con India, con Nepal y tienen un proyecto también en Cataluña muy chulo. Os voy a explicar un poquito cómo va el tema de los hemisferios cerebrales, cómo se pueden trabajar a nivel de traumas, a nivel de shocks, a nivel de impactos fuertes que tengamos y qué podéis hacer vosotros para que al estar sincronizados todo sea mucho más fácil en el día a día, que a veces nos cuesta. Vale, empezamos con algo que no tiene nada que ver con los hemisferios cerebrales, pero que para mí es muy importante. Y es este triángulo. Desde lo que es las terapias alternativas o la medicina más holística, las terapias más holísticas, partimos de la base que nosotros somos el global. Tenemos la parte física, la parte emocional y la parte más espiritual, energética, yo, inconsciente, alma, llamarle como queráis. ¿Vale? Cuando una persona está bien, el triángulo es perfecto. Cuando se rompe algo a nivel emocional, se rompe a nivel físico y esto ya está roto. Para funcionar bien, tiene que estar todo en coherencia. Sabéis que estar en coherencia es algo que es duro en el día a día porque es estar un poco en lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Normalmente pensamos una cosa, decimos otra porque nos sabe mal, que van a pensar, y hacemos totalmente lo contrario para quedar bien. Entonces se rompe, ese triángulo se rompe. Cuando este triángulo se rompe pasan cosas, sobre todo a nivel físico, sistema inmunológico, pasan cosas. Nosotros somos esto, pero esta parte de aquí abajo, la parte física y emocional, es lo que conforma nuestro personaje, ¿vale? Nosotros no somos el personaje. El personaje es una serie de sucesos que nos han impactado a nivel emocional en un momento dado, que a través de unas creencias nuestras, heredadas, sociales o culturales, han hecho que nos creamos una serie de etiquetas. Eso forma y que nos comportemos de una determinada forma. Eso crea nuestro personaje, ¿no? A veces cuando ves gente y te dice, no, yo es que soy muy insegura y además me cuesta leer y además... Eso es el personaje, ¿no? Los chavales, es que soy malo, eso es el personaje. Tú no eres eso, tú no eres el personaje, tú eres mucho más, tú eres esto. Lo que ocurre es que cuando esto no está en coherencia, nos quedamos con el personaje, no nos encontramos con esto, es cuando pasamos por la vida sin estar presente, ¿vale? A partir de aquí es cuando empezamos a buscar gente que nos ayude. Terapias, terapeutas, miles, psicólogos, psicoterapia, ¿vale? Y a veces nos enredamos nosotros solos, porque hay un montón. Al final, el otro día vino una persona y me decía, ¿no? Me hizo mucha gracia, vengo a que me arregles. Entonces yo le dije, mira, que yo no soy lampista, ¿sabes? Yo no soy lampista. Un terapeuta es la persona que te acompaña para que tú veas los recursos que tú tienes. Todos aquí tenemos todos los recursos necesarios. El problema es que nos perdemos, ¿vale? Un terapeuta simplemente te acompaña, no te arregla, y te acompaña a verte a ti, a volver a reconectar con esta parte de aquí arriba para darte cuenta de este personaje que te has creado y volver a estar en coherencia. No hay más. Cuando nos enrollamos con terapias, con terapeutas, con pseudoterapias, que ahora está muy de moda, con psicólogos, con estas cosas, lo que hacemos es como un laberinto de energía donde no podemos salir. Y lo que sí le dije es, si quieres un consejo, ¿vale? No busques un guía, porque tú eres tu única guía. Todos tenemos esos recursos. Nos enredamos y nos hacemos un poquito adictos a las terapias y nos liamos. Eso lo único que hace es liarnos cada vez más. A veces vale más la pena pararnos, irnos a tomar un café con nosotros mismos,
resituarnos, salirnos fuera del personaje, ver qué nos está pasando y a partir de ahí, desde fuera, poder accionar y no enrollarnos tanto, ¿vale? Partiendo de esta base, que esta es la parte más bonita, ¿no? La gente que tenga según qué creencias es cuando somos una lucecita y decidimos bajar. No hay ningún bebé, no hay ningún niño que venga para no querer agradar, para ser malo. No hay nadie, ¿no? El otro día lo comentaba con un hijo mío que trabaja en educación y me hablaba de los niños. Decía, ningún niño quiere ser malo, todos los niños quieren agradar. Lo que pasa es que hay una serie de sucesos en la vida de ese niño, ¿vale?, que impactan y que le van poniendo unas etiquetas. Y entonces llega un momento que ese mismo niño, por una serie de creencias, acaba diciendo voy a ser el más malo de los malos. Ese es el personaje, que no tiene nada que ver con lo que somos nosotros. Nosotros somos esto, ¿vale? ¿Sí? Más o menos el triángulo se entiende, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que os diría de todo el rollo este, ¿vale?, es que cuando os sintáis que estáis en el personaje, os acordéis que vosotros no sois el personaje, que esa es la parte más importante. El personaje está en vosotros, esto está en vosotros, el personaje es externo. Y os animo a salir de ahí, tomaros un café, lo que queráis, poder salir de esa situación donde estáis enrocados para ver realmente desde fuera, ¿no? Y poder volveros a reencontrar. Hace poquito asistí a una constelación, lo pongo como ejemplo para que se entienda y a partir de aquí vamos a pasar para abajo, porque nosotros realmente lo que vamos a trabajar hoy es el personaje, ¿no? Pero para que se entienda. Hace poquito asistí a una constelación que para mí fue muy impactante, una constelación familiar, porque en esa constelación, bueno, era un tema de parejas, ¿vale? Pero salieron dos personajes, que uno era la misión de vida de la persona y el otro era el alma. Entonces, ¿qué ocurrió? Nos quedamos muy sorprendidos, todos, ¿vale?, cuando la persona que se constelaba miraba al alma, no la reconocía. Llámale alma, llámale inconsciente, llámale yo, llamarle la vecina del quinto, lo que queráis, ¿vale? Cuando la persona que se constelaba miraba al alma, no la reconocía. Y veías que la persona que hacía de misión de vida se iba alejando. Y las parejas se iban acercando. Era muy curioso. Cuando la persona que se consteló pudo ver a ese personaje y abrazarse, veías como la misión de vida se iba acercando. Y decía, ahora sí, ahora sí. A mí me impactó mucho que la persona física, el personaje, no se reconociera con su yo interior. Y eso nos pasa día a día. Si observáis por la calle, veis la gente que va mirando al suelo, que va mirando, estamos muy desconectados. Entonces, porfa, no nos enrollemos en terapias, en terapeutas y en cosas. Tenemos ahí dentro los recursos. Primero nos paramos y miramos a ver qué pasa. ¿Sí? Dicho todo esto, nosotros vamos a trabajar hoy con el personaje, lo que es físico, lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que nos pasa aquí? El cerebro es muy complejo y tiene la gran capacidad de ayudarnos a resolver por sí solo situaciones complicadas, haciendo que de esas situaciones cojamos los recursos positivos, normalmente, ¿vale? Las situaciones se resuelven de forma cognitiva, normalmente. Eso es lo que ocurre. Cuando hablamos de cerebro, tenemos que pensar o saber que dentro tenemos tres cerebros. El primer cerebro que tenemos, que en el PowerPoint estaba súper bonito y se entendía súper bien, yo dibujarlo no lo voy a dibujar, ¿vale?, es el reptiliano. Tiene más de 500 millones de años. Es el primitivo, es el de la supervivencia, es el de detecto un peligro, salgo corriendo. Es el de las cabras estas, que una vez vi un documental, cuando sienten un peligro, hay un tipo de cabras que caen como si estuvieran muertas y para la respiración durante un momento. Entonces la presa cree que han muerto y la presa se va. El reptiliano es el primero que se forma, frío, calor, hambre, como, no me planteo nada más. Ese es el primero. Después del reptiliano tenemos el límbico, que es el emocional, es la parte más emocional. Ahí es donde se guardan los recuerdos, el amor, la tristeza,
Es esa cajita de Pandora donde tenemos guardaditas todas las cositas. Es eso que muchas veces no sabemos por qué, pero nos hace actuar. Y después del límbico tendríamos lo que es el neocórtex, que es la parte frontal. Es la más nueva, es lo último que se ha generado. El límbico hace como de conexión entre el reptiliano y el neocórtex. El neocórtex, que es la parte frontal, ¿vale?, es lo que nos da el razonamiento, ¿vale? El límbico podría ser, los que me conocéis muchas veces, ¿no? Ayer Eulalia se reía, sabéis que hablo muchas veces de la maripili. Todos tenemos una maripili aquí, ¿no?, que te está diciendo no puedes, dónde vas, qué haces, para qué vas para allá. Eso estaría en el límbico. El neocórtex es el que te dice tira, tira, que te lo estás inventando, ¿vale? Esto es importante porque son los 3 cerebros que todos tenemos y están en funcionamiento. En el neocórtex es donde están los hemisferios cerebrales, que es de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos que tener siempre, para estar bien, los hemisferios cerebrales en equilibrio. Eso es lo que nos da un buen andar por la vida, una buena percepción. Tenemos 2 hemisferios, derecho e izquierdo. En medio de los 2 hemisferios tenemos lo que le llamamos el cuerpo calloso, que es como un hilo, como un cable grueso, que lo que hace es pasar información constantemente de un hemisferio a otro. Siempre tienen que estar en alternancia y trabajan con polaridad. No se puede bajar uno y subir otro, lo que hay que hacer es equilibrarlos. ¿Sí? El hemisferio derecho, los hemisferios dividen el cuerpo. El hemisferio derecho controla la parte izquierda de nuestro cuerpo. El hemisferio izquierdo controla la parte derecha, el derecho controla la parte izquierda. El izquierdo controla la parte derecha de nuestro cuerpo. Y siempre están en consonancia a través del cuerpo calloso. Se sincronizan de forma natural y van pasando la información. El hemisferio derecho que controla la parte izquierda del cuerpo es el hemisferio más intuitivo, el que nos da la sensibilidad, el creativo. Muchos sabéis que la parte izquierda, la lateralidad izquierda es más la parte femenina. Está regido por el hemisferio derecho. Es el de los sueños, es el de la intuición, pero también es el de la maripili. Es donde se quedan incrustadas las emociones negativas, las creencias limitantes en el derecho. El hemisferio izquierdo rige nuestra parte derecha del cuerpo. El hemisferio izquierdo, que es el que rige la parte derecha del cuerpo, es el lógico, es el analista, es el calculador, es el que le dice al derecho, Maripili, que te estás pasando, que por ahí no vas bien, ¿vale? Por eso es importante tener un buen equilibrio. No se puede ser súper mega soñador, porque parece muy bonito, pero acordaros que están también todo lo que son las creencias, las emociones, las cosas más, las creencias más limitantes, ni se puede ser súper analista, porque entonces la empatía, la sensibilidad, ¿dónde quedamos? ¿Vale? Cuando a nivel cerebral esto constantemente está intercambiando información. Cuando hay un impacto, un shock, un trauma, puede ser o que yo salga a la calle y me tire en el bolso, puede ser que me haya pasado algo cuando sea pequeña, o puede ser simplemente que esté viendo una película y me impacte, porque el inconsciente no sabe lo que es real o lo que es irreal. Por eso al inconsciente se le habla con metáforas. Por eso una película nos puede llegar a afectar tanto como para llorar desconsoladamente, nos metemos. O darnos un miedo que después somos incapaces de hacer nada. No lo distingue. Entonces, cuando tenemos un impacto emocional, un trauma, algo que nos pasa ahora o nos ha pasado, o incluso le ha pasado a mi madre, eso queda almacenado en el hemisferio derecho. Siempre. ¿Qué es lo que ocurre? De forma cognitiva, aunque quede aquí, tú lo vas resolviendo, parece, ¿vale?
tú vas por la calle y sigues funcionando tu vida normal. Pero cuando hay un recuerdo, una sensación, algo que te conecta con aquello que pasó, se altera y te vuelve lo que es la sensación física. ¿Vale? Cuando yo tengo un impacto a nivel emocional, imaginaros que esto va pasando información, derecho, izquierdo. Voy a trabajar, no sé si coger el 60 o el 54, y el izquierdo, que es más lógico, me dice, coge el 60 porque hay caravana, irás mejor. Y va pasando información. De repente me tiran del bolso, tengo un impacto emocional. El cuerpo calloso automáticamente se estrecha. Y ya no pasa la información de un hemisferio cerebral al otro. Queda, de alguna forma, ahí enquistado. Bueno, no pasa nada, me han tirado del bolso de forma cognitiva, ¿no? No pasa nada, me han tirado del bolso, pues ya iré a comisaría cuando termine de trabajar y lo solucionaré. ¿Vale? Pero eso queda ahí. Os voy a poner un ejemplo que creo que es bastante gráfico. Cuando yo tenía 16 años, más o menos, yo quería trabajar en educación especial. Siempre me han fascinado los niños y los niños discapacitados, ¿vale? Entonces yo busqué sitios para ir a trabajar, sin tener ningún tipo de estudio en el tema, y encontré un sitio, una escuela en Horta. Entonces yo bajé del metro, Plaza Ibiza, y cuando me iba acercando al sitio, noté un olor, y el olor me paró, ¿vale? Ese olor a mí lo que me producía era ansiedad, pero yo no tenía ni idea, porque no era un olor desagradable. Yo seguí ese olor, y ese olor me llevó a una escuela, a un colegio, y era un colegio religioso que hay ahí en Horta. Entonces, bueno, pensé, pues no sé qué sentido tiene. Yo tenía la sensación de me falta el aire, ahogo, bola en el estómago y tal. Fui a la entrevista de la escuela donde yo iba a trabajar, todo fue genial, y cuando llegué a casa lo comenté con mis padres. Entonces ellos me explicaron y me dijeron, bueno, es que cuando tú tenías 4 años, te llevamos a un colegio en Horta, ¿vale?, para que fueras allí a estudiar. Pero te tuvimos que sacar enseguida porque no parabas de vomitar mientras estuviste yendo. Yo no tenía el recuerdo consciente, ¿vale? El olor me llevó a la sensación y desarrolló toda una serie de cosas. Es decir, yo no tengo el recuerdo consciente, pero el impacto está en el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque el cuerpo calloso se ha estrechado, ya no puede pasar información y que el izquierdo le dé recursos. ¿Vale? Entonces es importante acceder a esto para empezar a pasar la información de un hemisferio al otro. Porque el izquierdo es el que dice que esto ya pasó, que no pasa nada, que eras una niña y que no tiene la más mínima importancia. Pero tiene que estar el cuerpo calloso funcionando para que el izquierdo lo pueda pasar. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. Para trabajar esto lo podemos hacer de varias formas. Una parte se puede trabajar en consulta y otra parte es equilibrándonos, teniendo un hemisferio izquierdo realmente activo, que vaya en equilibrio con el derecho y que pueda sostener y darle los recursos al derecho para que no se lo tome tan a mal, ¿vale? A nivel de consulta se trabaja con un método que se llama método SHEC, SHS, que es sincronización de hemisferios cerebrales. Este método fue creado por Maruja Hernando, que es una psicóloga. Ella estudió PNL, estudió varias técnicas, integración de hemisferios cerebrales y MDR. ¿Por qué? Porque ella se dio cuenta, se especializó en traumas, y se dio cuenta que lleva trabajando los traumas antes de hacer este método y se resolvían, pero de forma cognitiva. Pero cuando había alguna sensación que te llevaba al recuerdo, se volvía a activar a nivel inconsciente. Entonces dijo, ostras, estamos muchas sesiones trabajando algo para que después, en un momento dado, pues lo del olor del colegio de monjas se active. Entonces ella empieza a trabajar con el método de la integración de hemisferios cerebrales a través de los ojos, a nivel ocular. Y se da cuenta que en muy pocas sesiones, que pueden ser 1 o 2 sesiones, ese bloqueo, ese trauma, eso que nos ha afectado, desaparece, ¿vale? La técnica se trabaja a través de unas gafas que he traído aquí, con una entrada de luz.
a través de técnicas de EFT, tapping, técnicas energéticas. Se utiliza PNL, se utiliza algo de coaching y se accede, lo que haces con la técnica es, a través de unos movimientos oculares y de la entrada de luz, accedes con el cuerpo calloso abierto al recuerdo. Una vez accedes al recuerdo, valoras, vas valorando todo el rato, entonces valoras qué dolor hay en ese recuerdo, si hay dolor, si hay rabia, si hay miedo, cuánto hay. Y lo que vas haciendo es alternar hemisferio, hemisferio con el recuerdo totalmente abierto, con esa escena origen donde se originó, hasta que llega un punto, que ese es el objetivo, que tienes el recuerdo sin dolor. Y el recuerdo no lo puedo cambiar, forma parte de cada uno de la vida, pero no hay dolor, no hay rabia, no hay tristeza, y se acepta como parte de la vida. Con Sheikh trabajamos desde la incredulidad, porque cuando yo tengo un impacto muchas veces no me lo puedo creer, ¿vale? Y os pondré un ejemplo, esto es mío también, y habrán opiniones diversas, pero es mío. El día 1 de octubre, cuando pasó lo que pasó aquí en Barcelona, yo estaba en una escuela, me llamaron y bajé corriendo a la escuela. Yo vi lo que estaba pasando, yo vi a mis vecinas y yo me pasé todo el día diciendo en voz alta, es que no me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer, ¿no? Que la gente me decía, bueno, pues no, hay una parte que es incredulidad total, sí lo he visto, sí he corrido, sí he gritado, sí he llorado, pero no me lo puedo creer, ¿vale? Entonces se trabaja desde ahí, porque si no te lo crees, no lo aceptas, y si no lo aceptas no lo puedes dejar ir. Y a lo que vamos es a dejar ir. Entonces trabajamos desde ahí. ¿Qué es eso que no te puedes creer? Si queréis probar en casa, es muy curioso, para ver realmente cómo funcionan los hemisferios cerebrales, escribir un texto, una carta a alguien importante para vosotros, algo que sea muy vuestro, que nadie más lo vaya a leer, sin filtrar. Escribir algo y leerlo en voz alta tapándoos un ojo. Si yo me tapo el ojo izquierdo, leo con el derecho, mi hemisferio izquierdo está trabajando. Y luego volvéis a hacer lo mismo, lo leéis en voz alta tapándose el otro ojo. Y notaréis que la sensación de esa lectura en voz alta es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en un hemisferio hay emotividad y en el otro lógica. Y se nota, ¿no? Cuando trabajamos muchas veces hacemos, para acabar el trabajo, pues se le pide a la persona que haga una carta, que haga algo, algún tipo de acto y tal. Y siempre digo, por favor, para integrarlo bien, léelo en voz alta tapándote primero un ojo y después el otro, ¿no? Y la persona te dice, ostras, se nota la emoción totalmente diferente, tiene su lógica. Está el derecho y está el izquierdo, está la lógica y está la emoción. Vale, con Sheikh lo que vas es acceder al recuerdo. Con el método Sheikh, al sincronizar hemisferios cerebrales, se trabaja con el pasado, con el presente y con el futuro. Es decir, yo vengo porque tengo miedo, ¿vale? Y no sé, y tengo miedo a quedarme sola en casa. Yo puedo trabajar ese miedo a quedarme sola en casa, pero trabajando este método lo que yo quiero ir a buscar es la escena origen, el por qué tengo miedo de quedarme sola en casa. A mí me gusta mucho, porque si no todo esto se hace un poco teórico y rollo, poner ejemplos porque creo que es de la forma, a mí me funciona en una charla, los ejemplos impactan y es de la forma que te lo quedas, ¿no? Yo estuve trabajando con un chiquito, que él tiene 24 años, muy joven, y él hizo una alopecia, perdió todo el pelo de las pestañas, de las cejas. Bueno, es un palo para un chaval tan jovencito, ¿vale? La lógica de que hubiera perdido el pelo era, este chico trabaja en un establecimiento de cara al público y le habían entrado a robar con una pistola. Ese susto había desembocado eso. A él le entraron a robar a punta de pistola y a los 15 días él entró en su casa y habían vuelto a robar. A partir de ahí empezó a caer todo el pelo, ¿vale? Un gran impacto. Uno asocia y dice, vale, esto está así, pues ya está, vamos a trabajar eso que pasó aquel día, ¿vale? Pero vamos a ir un poquito más para allá. Yo recuerdo que yo le decía, ¿no?, al chico que me lo quiero un montón, es un amor, le decía, vamos a ver, para ti, ¿qué es el pelo? Y claro, él tiene 24 años, él me decía, el pelo es estética. No. Tú piensa, ¿qué hace el pelo? ¿Qué hacen tus pestañas? Ah, protegen. Exacto. El pelo es protección.
Entonces empezamos a trabajar yéndonos al pasado. Yo no me conformé con quedarme con la situación del atraco y empezamos a ir hacia atrás. Y eso nos llevó a que cuando tenía 10 años murió su yayo, murió su abuelo, ¿vale? Él tenía mucho vínculo, era su protector. Entonces la situación exacta es, suena el teléfono, todo el mundo sale corriendo, yo soy un crío, no sé lo que me pasa. El chaval cumplió 11, 12, 13, 14 y fue pasando. Pero cuando hubo un suceso que realmente él notó el mismo impacto de desprotección, fue cuando se alteró todo a nivel inmunológico, obviamente, pero cuando este recuerdo original de cuando tenía 10 años, ¡fua!, se lo comió y perdió el pelo. ¿Sí? ¿Ha quedado claro esto? Entonces lo que hacemos es ir al pasado, que muchas veces ese pasado se encuentra en la barriga de mamá. Muchas veces esa sensación de miedo no es nuestra. Venimos con unos patrones también heredados. O sea, nosotros decidimos bajar, la gente que crea eso, pero aparte tenemos un proyecto sentido, que es lo que papá y mamá están proyectando cuando deciden concebirnos. No es lo mismo ser el primer hijo que venir después de un niño que ha muerto de una muerte súbita. No tiene nada que ver el proyecto. Y aparte de eso hay toda una herencia de papá y mamá que se va quedando ahí. Y luego lo que nos va pasando en la vida. Entonces muchas veces ese pasado nos lo encontramos o cuando eres feto o incluso en el momento del parto. Y cuando digo que desde ahí nos podemos ir al futuro, es porque muchas veces lo que hacemos es darle, a través de la sincronización de los hemisferios y de otra serie de ejercicios, darle los recursos a ese bebé que acaba de nacer para que no tenga ese miedo, porque el impacto queda como bebé. Entonces tú no te puedes explicar a ti mismo ya cuando tienes 40 años, no es que claro, cuando yo era un bebé sentía que tal y que cual, si no lo sientes. Para mí esto es una opinión personal. No sirve de nada que yo me vaya a un teatro, ¿vale?, o a una conferencia a escuchar algo de crecimiento si yo no lo siento, porque lo paso por aquí, también lo tengo que sentir. Entonces lo que hacemos es cuando accedemos a ese bebé, cuando estamos ahí, darle una serie de recursos, darle una serie de creencias positivas, hacerle ver desde la lógica, con toda su vida escalonada, que no tiene ningún sentido. Con lo cual estamos trabajando desde el presente, que es la emoción, al pasado, buscando la escena origen. Esto es muy importante, es una de las partes más bonitas para trasladarlo al futuro. Es decir, si yo tengo miedo a salir a un escenario, ¿vale?, pues me trabajo para que cuando no tenga... ¿Qué podemos hacer nosotros en el día a día? ¿Vale? Hay ejercicios para sincronizar los hemisferios cerebrales. Hay ejercicios que podemos hacer en casa, cuando vamos caminando por la calle, cuando estamos mirando la tele. Esa es una parte muy importante. La otra parte es la alimentación. Es una de las partes más importantes, la alimentación. Para tener un cerebro, una cabeza sana, hay que tener una ingesta de comida sana. Cuando, por ejemplo, alguien viene para hacerse un trabajo o una sesión de chef, ¿vale?, que os digo, es un método muy rápido y con una sesión, 2 sesiones, eliminas lo que es el trauma, lo que es el shock, el impacto. Pueden ser sesiones largas, de 2 horas. Entonces siempre le pido que vengan habiendo tomado algo dulce, algo de glucosa, pero que no sea azúcar. Es decir, el gran tóxico para mí a nivel cerebral es el azúcar blanco, ¿no? Entonces siempre pido a la gente que ingiera algo de glucosa, una fruta, lo que sea, para tener un buen funcionamiento cerebral, ¿vale? Para tener un buen funcionamiento cerebral es muy importante hidratar. Necesitamos muchísima agua. Nuestro cerebro necesita agua. El cerebro consume muchísima cantidad de energía y se la tenemos que dar. Hidratar es muy importante, beber agua. Potasio, magnesio y omega 3 son fuente de DHA y de vitamina B. Son súper importantes, ¿vale?, para una buena hidratación a nivel cerebral, para un buen funcionamiento. Yo esto lo reduciría, a grosso modo, comer de temporada, ¿vale?, que es importante, hidratar bien el cerebro, teniendo muy en cuenta los ácidos grasos, es decir, el omega, el pescado, el aguacate, los omega 3 es súper importante, el magnesio y la vitamina K y la vitamina del grupo B. Eso es lo más importante.
¿Qué es lo que tendremos que evitar? Que es más fácil evitar muchas veces que no consumir el azúcar blanco. Es el gran tóxico del cerebro. Yo me he encontrado chavales con hiperactividad, con déficit de atención y adultos, hace poquito lo hablaba con un chico en el trabajo adulto, con una dispersión brutal que deberían de estar medicados y dejando el azúcar blanco, todo lo que son los procesados, obviamente las chuches, las bollería, ¿vale? En el caso del chico también dejó el gluten porque había una intolerancia al gluten y tal, una mejora increíble a nivel de concentración. Entonces, críos que tengan problemas de TDAH, dislexia, hiperactividad, pues dejar lo que prácticamente todos le damos. Lo que son los refinados, que son los envasados, la bollería, el azúcar, ¿vale? Y hacer una alimentación un poco sana. A nivel alimentación sería esto, ¿vale? Básicamente, evitar sobre todo los tóxicos. Una alimentación sana. La carne roja es otro gran tóxico. El gluten, cada vez hay más intolerancia al gluten. Hay gente que es intolerante al gluten aquí y no es intolerante al gluten en Alemania, por ejemplo. El otro día me lo comentaba una doctora, ¿vale? La calidad del gluten no es el mismo. Entonces, cada vez hay más sensibilidad, que no quiere decir que seas celíaco, pero sí sensibilidad. Y eso altera a nivel neuronal, a nivel de inflamaciones. Igual que con el gluten se nos inflaman las articulaciones, se inflaman ciertas partes a nivel cerebral. Hay que tener cuidado con eso. Sobre todo, los conservantes, colorantes y edulcorantes. Sabemos que son malos, pero mirarlos con un poquito de cariño. Esto no quiere decir, yo soy la primera, que si me como un bollicao me lo voy a comer, ¿vale? Pero si voy a hacer un trabajo de sincronización de hemisferios cerebrales, me voy a comer un plátano. Porque me va a dispersar un montón. Sabéis que cuando ingerimos azúcar la energía es rápida, pero igual que sube, baja. Esto es lo que vemos. Lo que no vemos es lo que pasa aquí, a nivel neuronal. Entonces, cuidado con eso. ¿Qué más podemos hacer en casa? Equilibrarlo con ejercicios, ¿vale? Equilibrarlo con ejercicios. Todo lo que son laberintos, mandalas. Estaba mirando porque en el PowerPoint lo tenía todo y me ha fallado. Cualquier tipo de laberinto. Hay un laberinto que se utiliza mucho para trabajar la técnica que lo pasas con todos los dedos de la mano, con los 10. Vas pasando poquito a poco por el laberinto, pero podéis coger cualquier laberinto que veáis en sitios estos de crucigramas, de sopas de letras, hacerlo un poquito grande e intentar pasar todo el laberinto en lugar con el boli, con los dedos, con cada uno de los dedos, los 10. Veréis que no es tan fácil, veréis que hay momentos, con según qué mano, que os atascáis, que no pasa, es porque no hay un equilibrio. Los laberintos, los mandalas, porque son concéntricos, son círculos. Entonces estamos ahí trabajando los dos, nos estamos resituando. Estamos totalmente con atención plena y estás trabajando y activando los dos a la vez. Según qué tipo de música. La música, por ejemplo, barroca, equilibra mucho los hemisferios. La séptima de Beethoven con auriculares, siempre. ¿Por qué? Porque tiene que entrar por los dos lados para equilibrar. La séptima de Beethoven es la que yo utilizo en el trabajo para equilibrar lo que son los hemisferios junto con un laberinto. Es una de las cosas que va súper bien. Leer en voz alta, lo que hablábamos antes, hacer el ejercicio. Algo que realmente para vosotros que os toque, que sea muy vuestro. Escribirlo, lo leéis en voz alta tapándose un ojo y después el otro. Cualquier situación o cosa que queréis integrar. Es decir, tengo miedo de subirme a un escenario porque tengo que hacer una obra de teatro, pero me pone muy nerviosa. Lo desgloso y lo escribo a mi manera, ¿vale? Le pido al hemisferio izquierdo que me dé los recursos para no estar nerviosa y lo leo en voz alta tapándome un ojo y tapándome el otro. Yo tengo las posibilidades para no estar nerviosa para tal, pero lo tengo que integrar en los dos, porque si lo integro en uno solo, no me sirve, me quedo desequilibrado. No hay que bajar un hemisferio. Es un trabajo de polaridades, hay que subir los dos y equilibrarlos, ¿no? Hay gente que a lo mejor viene y me dice, yo quiero tener más creatividad. ¿Vale? De coña. Pues vamos a trabajar más con el derecho, pero tú no puedes ir solo con el derecho activado. Pero sí, si tienes que pintar un cuadro, un poquito antes, puedes activarte más el derecho. Para en ese momento tener más creatividad. Para ir por la calle normalmente no, porque el izquierdo es muy importante, nos da la lógica.
Es el que te va a decir, ¿pero dónde vas? Si no has hecho pintura en tu vida. Fórmate un poquito, ¿vale? Entonces es importante el equilibrio. Mandalas, laberintos, música, siempre, siempre, siempre con auriculares, porque han de entrar por los dos oídos. Y hay una serie de ejercicios que van bien para hacer, ¿vale? Voy a dejar el micro, no sé si me va a oír, por si no. Bueno, hemos empezado la charla diciendo que teníamos 3 cerebros, el reptiliano, que es el primitivo, el límbico, que es el más emocional, que es donde guardamos ahí todas las cositas a nivel consciente e inconsciente, muchas veces inconsciente, y el neurocórtex, que es la parte frontal, que es el que nos da la lógica, la razón, que es donde tenemos los hemisferios. Si yo quiero estimular o equilibrar, más que estimular, equilibrar el cerebro reptiliano, pondré una mano en sacrocoxis y la otra mano en el ombligo, ¿vale? Son 2 centros energéticos y es los que, con lo más primitivo, lo de abajo. Y lo que voy a hacer es hacer círculos. Si con una mano podéis hacer círculos y con la otra frotáis, fantástico. Son 2 actividades diferentes. Esto sería equilibrar el reptiliano, la parte de aquí, el más primitivo. Si yo lo que quiero es equilibrar el límbico, porque es la parte más emocional, el límbico me va a ayudar con un buen equilibrio a materializar las ideas, venga, voy a accionar, el a por ello. Eso va a hacer con un buen equilibrio. Lo que voy a hacer es una mano encima, un dedo encima del labio superior, un dedo debajo y la otra en el ombligo, en la zona del ombligo, ombligo o el punto jara, que está un poquito por debajo, y frotaré 5 minutitos. Estoy estimulando, equilibrando, perdón, todo lo que es el límbico. Que yo quiero equilibrar el neurocórtex, la lógica, la razón, el aquí y el ahora, el estar centrado totalmente, el aquí voy yo. Cojo la mano, la pongo en forma de C, me busco mi clavícula, justo debajo de la clavícula, y lo que voy a hacer es círculos en el ombligo, debajo del ombligo y en la zona de la clavícula. Si queréis, Tony creo que colgará la conferencia y si no, yo le puedo pasar a él los ejercicios y la alimentación para que quien esté interesado lo tenga, ¿vale? Entonces, aquí estimulo el reptiliano, ¿vale? Aquí estimulo el límbico. Y aquí, en forma de C, estimulo el neurocórtex. Son 3 ejercicios que sirven para equilibrar los 3 cerebros principales que tenemos. ¿Qué otras cosas fáciles podemos, en teoría fáciles, a mí me resultan un poquito complicadas, ¿vale? Podemos hacer en nuestro día a día? Hay un ejercicio que este es muy fácil, ¿vale? Que sería, con una mano, tocarnos la rodilla izquierda. Todo lo que sea cruzado, gracias, todo lo que sea cruzado, ¿vale? Estamos equilibrando los 2 hemisferios o la cadera y esto mientras tarareas una canción, ¿vale? Es una forma rápida de hacer un equilibrio a nivel de los 2 hemisferios. Estoy trabajando cruzado, siempre tiene que ir cruzado, porque estoy potenciando los 2 a la vez, el de uno y el de otro, ¿vale? Mientras tarareas una canción y si ya te pones pues una música que equilibre en los oídos, fantástico. Lo típico que hacíamos cuando éramos pequeños de caminar, que no es tan fácil, intentando, ¿vale? La marcha cruzada. Probarlo. Cuando lleváis un rato, o lo tienes muy equilibrado o te desincronizas del todo, ¿vale? Entonces, pues, es el ir haciendo. Todo lo que sea cruzo. Todo lo que sea cruzo a la vez es lo que nos va a dar el equilibrio. Hay 2 ejercicios que estos van también súper bien. Bueno, hay uno muy sencillo que es dibujar con la mano no dominante o incluso dibujar con las 2 manos a la vez. ¿Vale? Lo que estás haciendo es pedirle a tu cerebro que se ponga en marcha a los 2 lados y tú dibujas con las 2 manos a la vez. ¿Vale? Y después hay 2, que uno sería, ponemos el dedo índice así
y el meñique. ¿Podéis probarlo? Venga, quien pueda. ¿Vale? Y a la de 3 cambiamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Complicado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vale. No es nada fácil. Yo creo que todos estamos desequilibrados ahí. Todos tenemos un hemisferio mucho más potenciado que el otro. Parecen cosas muy chorras, pero realmente cuestan. ¿Vale? Este sería uno, el de los dedos, que es muy fácil de ir haciendo en el metro en un momento dado y llega un momento que lo coges. ¿Vale? El otro es más complicado, ¿eh? Haces un círculo con una mano y el otro es la pistola, ¿vale? Y ahora es 1, 2, 3, cambiar. 1, 2, 3, cambiar. No es fácil. No es fácil. Con esto nos damos cuenta de la predominancia de hemisferios que tenemos, ¿vale? Es importante para el día a día ir lo más equilibrados posible. El otro día me decía una persona muy amiga, y me decía, ¿y si yo no los quiero tener equilibrados, qué? Pues no pasa nada, está bien, ¿sabes? Está bien. ¿Quieres funcionar solo con el derecho? De coña. ¿Quieres funcionar solo con el izquierdo? De coña. ¿Vale? Pero por muy analista que seas, por muy lógico que seas, está muy bien también esa sensibilidad, ese corazoncito. Por muy artista que seas, por mucha creatividad que tengas, por mucha intuición, por mucha magia, va muy bien para en el día a día tener esa parte de lógica que te dice, Maripili, vete a hacer un vermú que te estás pasando. Míratelo con lógica. ¿Vale? Entonces, para mí es importante la sincronización. Sí que se hacen cosas, ahora veremos cómo actúa el método Sheck, pero lo primero es el actuar nosotros con nosotros mismos. Hemos empezado la charla hablando de el yo o el alma o la parte más espiritual, de coger nosotros las riendas y no perdernos en terapeutas. ¿Vale? Yo tenía un amigo, una persona bastante querida, que murió, y esta persona era un sanador reconocido, cubano. Y él, por ejemplo, solo trabajaba con energías, ¿vale? Y él decía, si vosotros en España vais a hacer a alguien Reiki, ojo, yo soy maestra de Reiki, yo adoro el Reiki, vais a hacer a alguien Reiki, yo no me voy a meter. Cuando vosotros acabéis, yo ya actuaré. Porque si no, tantas energías y tantas cosas, al final se hacen cruces y no se hace nada. Y es cierto, y pasa con todas las terapias. Nos enredamos, estamos mal, y voy aquí, y voy allá, y voy allá, y voy allá. Y lo que no haces es sentarte a tomar un café contigo mismo, verlo en perspectiva y decir, ¿qué puedo hacer yo? Que soy el interesado. Nos perdemos, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo? Comer de forma que mi cerebro esté nutrido, que mi cerebro esté hidratado, tener una buena concentración para que esta parte también esté equilibrada. Porque si lo tengo bien, veré las cosas con perspectiva. No me podrá la emoción del hemisferio derecho, ni la lógica del izquierdo. Lo podré ver con perspectiva y podré ser yo quien accione en cuanto a mi vida. Que yo tengo un problema de lateralidad cruzada o un poco de dislexia, porque puede ocurrir, ¿vale? Pues tengo una serie de ejercicios que yo decido si me los aplico o no me los aplico, porque yo soy el único responsable. Al final, yo puedo hablar mucho. Yo hace más de 30 años que me dedico a las terapias, soy terapeuta, aunque esté aquí diciendo que cada uno se mire lo suyo, ¿vale? Pero parto de la base de que todos tenemos los recursos. Un acompañamiento está bien, pero que no nos perdamos, por favor, porque si no todo se va a hacer puñetas. Tanto la función de todos los terapeutas como nuestra función a nivel espiritual o esta parte de aquí, del ego, y no cojo la responsabilidad de ocuparme de mí, ¿vale? Muchas veces nos perdemos en esto. Soy terapeuta, hago muchas terapias, soy terapeuta holística, llevo un montón de años,
También hago constelaciones, muchas veces, y entramos en esto, delegamos. No, es que mi abuelo, no, perdona, a lo mejor tu abuelo vale, pero ¿tú qué haces? ¿Vale? No, es que el terapeuta tal me ha dicho, ¿y tú qué piensas? ¿Vale? ¿Qué tal? Si te sientas a hacer un café, no hace falta que medites rollo zen. Vete sola a hacer un café. Mira qué te está pasando, mira qué recursos tienes y mira qué tipo de ayuda necesitas. Porque a lo mejor necesitas un psicoanalista y no una terapia. O a lo mejor necesitas X, o a lo mejor no necesitas nada. Simplemente el verte. ¿Vale? Ya os he dicho al principio que me enrollaba mucho y más sin PowerPoint, que íbamos a empezar hablando de una cosa y vamos a acabar hablando de otra. Me gustaría, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, me gustaría hacer un poquito de demostración también. Entonces, si tenéis alguna pregunta, hacemos primero preguntas. Si las sé contestar, pues estaré encantada. Yo preguntaba, no, es muy sencillo. Estás hablando del yo, del emocional y el físico y el mental, ¿dónde lo meterías? ¿Con el físico también? No. Emocional mental. Vale. Emocional mental, sí. Normalmente pongo emocional mental, físico, emocional mental y el espiritual, el yo. Isa. Cristina, tengo la curiosidad de saber si para gestionar un tema emocional con el tema de miedos, que ya conozco, Sí. y estoy muy bien gracias a la terapia que me hiciste, de verdad, gracias. Gracias a ti por Ahora, con contarlo. esta explicación es como que me has iluminado en algo más y pienso, entonces también puede que trabajando la parte de la lógica, la coherencia esta, me ayude también a equilibrar esa parte más. Y tanto. Vale, Y tanto que sí. gracias. Sí. Te voy a hacer una pregunta. Venga. Tengo una amiga Sí. que del oído derecho no Sí. escucha nada. ¿Cómo puede afectarle eso a su forma de coordinar el hemisferio izquierdo con el derecho? Es que ella me dice, no me hables por el oído derecho porque no te oigo, me tengo que poner en el otro lado. Gracias. Sí, a veces nos encontramos con personas, ¿vale?, que tienen problemas de oído. Se trata de estimular el otro, porque obviamente, si tiene problemas en el oído derecho, es su hemisferio izquierdo el que está más bajo, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer es estimularlo. No hace falta, si ella no se puede poner música, lo puede hacer a través de la luz, tan simple como taparse un ojo, hacer guiños, ¿vale?, hacer movimientos con las manos, se puede hacer. Cuando cuesta más, que se puede hacer a través de la música, es cuando una persona es ciega, es invidente, porque realmente el foco más fuerte de equilibrar es a través de la vista. Simplemente con que se vea un poquito y entre la luz podemos trabajar bien. Que se puede hacer igualmente, ¿vale? Porque si no ve, puedes trabajar a través de los oídos o a través de movimientos con las manos. Acordaros, la marcha cruzada, ¿vale? Pero es lo único que cuesta más, porque la fuente más fuerte o más potente es la ocular. Yo me he encontrado con gente que trabaja sobre todo a nivel auditivo, ¿vale? Entonces, si es sorda del oído derecho, es el hemisferio izquierdo el que está más bajo, tiene que potenciar, tendría que hacer trabajos todo con la parte derecha, con la mano, con el pie, dibujando, todo lo que sea la parte derecha para potenciar ese hemisferio, el hemisferio izquierdo. Y una cosita, ¿cuánto tiempo habría que hacerlo? Unos 5 minutos. Unos 5 minutos suficiente, ¿vale? Y si te pones música, mucho mejor, ¿vale? Uno de los que mejor van son los de las manos, ¿eh? Esos van de coña. Cuestan un poco, pero van de coña. Sí, exacto. Pero realmente lo que vamos no es a subir uno más y el otro, ¿vale? Si tú quieres tener más creatividad, sí que estimularás más uno, ¿vale? Pero como lo que vamos es a equilibrar, es la alternancia. Pum, 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 pum. Que parece fácil, pero no lo es, para tener un buen equilibrio. También 5 minutos. También unos 5 minutos, que estoy siendo en el metro. O sea, tú no sabes lo que yo he practicado esta semana para poder hacerlo en el metro. ¿Vale? Yo, por ejemplo, ¿vale?, yo tengo un hemisferio, que es el creativo, que pues eso, la sensibilidad, la intuición, la maripili, ¿vale?, que está mucho más así. Yo no tengo dislexia, yo no tengo lateralidad cruzada bestia, pero sí, cuando yo estoy cansada, a las 9 de la noche, cuando acabo de trabajar, y eso es cierto, tú me das un número de teléfono y yo tengo que centrarme mucho porque si no te cambio los números. Entonces mis hemisferios no están equilibrados.
Entonces, cuando yo me puse a hacer el PowerPoint, que no podía hacer, ¿vale? Con los ejercicios, dije, ostras, es que ni uno. Y toda la semana ahí con los dedos dándole para poder enseñarlo, ¿no? Pero sería trabajar con los dos. ¿Cómo saber cuál es el que tienes más desequilibrado? Entendiendo que uno es el que de la razón y el otro el de la creatividad, tú ya lo ves. Tú ya ves cómo está tu parte más emocional, tus creencias más negativas, toda esa parte, ¿vale? Es esto. ¿Podrías preguntar? Te paso el micro. Bien, lo que usted explica supongo que es factible para personas naturales, pero mi pregunta es, cuando a un ser humano le falta un órgano o ha incidido una física o una reacción fuera de lo natural, ¿cómo puede llevar esas terapias y esas buenas instrucciones que usted le ha dado? Vale. Cuando... Por ejemplo, de Exacto. radioterapia, de quimioterapia y de órganos que faltan en el organismo. Vale, exactamente igual. Hay una disfunción, ha habido un corte, ¿vale? El sistema inmunológico está tocado o ha habido un corte a nivel energético. Imagínate que han amputado un brazo. Tus hemisferios cerebrales, ¿vale?, siguen funcionando igual, aunque haya habido un trauma, sigue funcionando igual. Lo que normalmente se hace, no sé si va por ahí la pregunta, si no me corriges, lo que normalmente se hace cuando una persona ha tenido un impacto, imagínate que me cortan una pierna, ¿vale?, es ir a buscar el momento del trauma, porque eso sí queda a nivel cerebral y eso sí que puede hacer que mis hemisferios se desequilibren y trabajar desde ahí. Pero en principio, el hecho de que algo externo, algo no natural, haya pasado un accidente, por ejemplo, ¿no?, y haya una amputación de las piernas, a nivel de hemisferios lo único que toca es que el trauma queda ahí en un rincón. Hay que trabajarlo para dejarlo ir, que quede el recuerdo sin el dolor. Es muy duro. Nosotros tenemos un amigo que perdió las dos piernas en un accidente de metro. Eso es muy duro a nivel de trauma. Sus hemisferios, él sigue trabajando y sus hemisferios de forma cognitiva lo ha ido regulando, pero ese impacto está ahí. Entonces lo que haríamos sería, primero que todo, ir a ese impacto, dejar el recuerdo porque forma parte de la vida, no hay más, pero sin el dolor, sin la agresión, sin el miedo, sin la rabia de haber perdido ese órgano. Y a partir de ahí, esa persona sigue equilibrándolos. No quiero discutir. No. Lo único que está muy bien lo que usted decía, pero en el momento que entra, existe una física cuántica. Sí. El tema, en cuanto a estoy de acuerdo con usted, pero cuando existe sobre esos neutrones y esas células que hay en el organismo, hay una disfunción, entonces, perdone mi falta Sí, no. pero hay algo que no me cuadra en el aspecto de ciertas posibilidades de hacer cierta terapia. Porque, mira, cuando por ejemplo hay un brazo fantasma, una amputación, tú sabes que está el dolor fantasma, del brazo fantasma, es decir, yo no tengo brazo, pero sigo notando muchísimo dolor en los dedos, lo sigo notando igualmente a nivel energético, hasta que no pasan muchos años y se va cortando, ¿vale? Hay sitios que como se trabaja es poniendo un espejo, es decir, poniendo un espejo, y esto se trabaja en hospitales, con el brazo que no tienes cortado, para que tú, mediante ejercicios, y esto es a nivel cerebral, a nivel de tus hemisferios, tú mueves tu mano que sí tienes y tú en el espejo estás viendo el otro brazo. Y realmente lo que tu cerebro está recibiendo es que esos dedos que no están, se están activando, con lo cual hay una mejora del dolor. Es decir, lo que me voy a referir es que una cosa, estoy de acuerdo contigo, es a nivel física cuántica, a nivel energético, lo que queda. Y otra cosa es a nivel hemisferios cerebrales en el aquí y ahora. No estamos hablando de la parte de arriba, estamos hablando del personaje, ¿vale? Y el personaje es físico, no física cuántica, físico de aquí, físico. Entonces, si partimos de la base esta, de los experimentos o lo que se hace en hospitales, que es trabajar con el brazo, que está el dolor del brazo fantasma, eso es que a nivel neuronal trabajas a través de los hemisferios cerebrales. La explicación es esta, ¿eh? Estoy de acuerdo con lo que dice. Lo que pasa es que, por ejemplo, al que han operado del cerebro y porque ha tenido un tumor y le han puesto una radiación. Vale, me estás hablando de operado del cerebro. No es que esté en contra Sí, no. Quiero entender cómo puede
cómo puede esa persona discernir lo que tiene que hacer en un hemisferio derecho y en un hemisferio izquierdo. Porque yo he tenido un amigo que con una tapa metálica en el cerebro porque tuvo un problema y era ingeniero y le costaba. Esto sí. Yo estaba hablando de miembros. A nivel cerebral, depende de donde esté esa tapa, depende del punto donde esté esa tapa en el cerebro, habrán unas alteraciones u otras. Y sí que se toca a nivel de memoria, se toca a nivel de concentración, obviamente, pero es algo físico. No hablamos de física cuántica, es física de cabeza. Me han extirpado o me han hecho radioterapia. No, para nada, al contrario, nos enriquecemos todos de estas preguntas, por favor. Entonces, es física de cabeza. Hay un trozo que no está, ¿vale? Entonces, ahí esa persona, bajo mi punto de vista, lo que tiene que hacer es trabajar muchísimo más que simplemente el hecho de que no te acuerdes del número de teléfono, muchísimo más el tema de los hemisferios cerebrales para potenciarlos. Es como una gimnasia, ¿vale?, específica. ¿Vale? Ahora, con el ejemplo que me ha puesto, sí que lo he entendido bien, porque yo hablaba más de cosas más físicas. Obviamente, si hay un tumor cerebral, ha habido una intervención, ha habido una radiación directa, toda la zona está afectada, ¿ok? Entonces esa persona necesitará más gimnasia, no deja de ser eso, un entrenamiento a nivel cerebral que yo, que cualquier otra persona. Y sí, ahí, en este caso en concreto, para mí, sería muy importante que esta persona, aparte de la alimentación y de unos buenos hábitos en la vida, hiciera muchísimo los ejercicios que hemos estado hablando. No terapia, sino los ejercicios, ¿vale? Porque al final es un tema de entrenamiento. Le agradezco muchísimo, porque es una aportación, aprendemos todos. Gracias. ¿Alguien más? La pregunta es, ¿cómo darse cuenta de qué hemisferio estás trabajando más? El que te sea más fácil con los ejercicios. Vale, ya está. Es así de claro. Vale. Ahí lo tienes claro, ¿vale? Que puede ocurrir que haya un ejercicio que te sea mucho más fácil que otro, pero al final es la globalidad, ¿vale? Y darte cuenta de cuál es el que tienes más desarrollado, por decirlo de alguna forma, es lo que comentábamos con ella. Tú te conoces, tú sabes cómo está pues, tu maripili o cómo está tu lógica o cómo está, ¿vale? Eso que te hace estar centrado en cada momento, ¿vale? Pues si os apetece, lo que podemos hacer es que veáis un poquito cómo se trabaja la técnica y así os la lleváis, ¿vale? Katy, ¿puedes salir? Venga. Hemos quedado antes que con Sheck lo que se trabaja es desde la incredulidad, ¿vale? Entonces, voy a pedirle a Katy a ver si tiene algún tema para trabajar que se pueda decir, porque necesito para que vosotros veáis cómo lo que vamos a hacer es intentar bajar, si es que hay algún dolor o hay alguna emoción fuerte, intentar bajarlo para que quede el recuerdo de forma lo más rápida posible, espero, de forma lo más rápida posible. Entonces, sí me gustaría, si tienes algo que a ti te incomode, algo que te cueste, algo que no te puedas creer, algo que te impida tener una vida más o menos normal o bien. Bueno, por el tipo de trabajo que hago, viene mucha gente emocionalmente pues, muy afectada. Bueno, hay mucha... Me afecta mucho porque soy muy empática, entonces me crea mucho sentimiento de rabia muchas veces en según qué situaciones y otras veces, sobre todo cuando se refiere a temas de enfermedades y tal, mucha tristeza también, ¿no? Porque ves a gente joven que posiblemente pues, no salga de una situación determinada, de una enfermedad determinada, y eso me genera mucha tristeza, mucha rabia, ¿no? Y después pues eso, también muchas diferencias sociales, ¿no? Y eso también me genera mucha tensión, así, mucha rabia. Vale, ¿esto que te genera tanta rabia, qué es exactamente lo que te da rabia de tu trabajo? Las diferencias sociales que hay, sí. Que unos tengan mucho y esos que tienen mucho siempre van a tener mucho. Y los que tienen poco siempre van a tener poco. Vale. Vale, te voy a pedir... Venga.
Esto es, descruza las piernas, porque en el momento que cruzamos las piernas estamos interfiriendo nuestros hemisferios cerebrales. Entonces te voy a pedir que cierres los ojos y deja que venga a tu mente algún momento, alguna situación donde hayas sentido esa sensación de rabia, de tristeza. Algún momento de tu trabajo, que es lo que te agobia, donde hayas sentido esa sensación de tristeza, de rabia. Cuando la tengas, tú me dices. Ya. Vale. ¿Puedes explicar un poquito? ¿Puedes explicar? Sí, es una chica, tiene 45 años, es ucraniana, lleva 9 años trabajando en España y tiene una incapacidad permanente por un tumor, un cáncer con metástasis. Está sola, no tiene a nadie en España, todo el mundo está en Ucrania y bueno, muy mal. ¿Y eso te da mucha rabia? Me da rabia, me da pena. Te da pena. Vale. Cierra los ojos. Conéctate con ese momento que tienes a esta chica ucraniana delante, ¿vale? La chica te está explicando que está en una situación muy complicada. Déjate sentir. Del 0 al 10, 0 es nada, 10 es mucho. ¿Qué número le darías a esa tristeza, a esa pena que sientes? Un 10. ¿Y a la rabia? Un 10. ¿Dónde sientes esa rabia en el cuerpo? Aquí. Vale. Te voy a pedir que te pongas la mano en el plexo, ¿vale? Y que conectes con esa rabia. Y estando centrada en la sensación física, hablamos del físico, que te produce esa rabia, conéctate con esa sensación, ¿vale? Deja que venga a tu mente, deja que tu inconsciente traiga al consciente cualquier recuerdo anterior donde hayas tenido esa misma sensación de rabia, aunque no tenga nada que ver con lo que estamos hablando. Lo que te venga. Deja que te venga cualquier imagen, cualquier recuerdo. Sí. ¿Puedes explicarlo? Vale, ya está. ¿Tienes la imagen de ese día? Sí. Vale. No lo voy a decir por el micro porque es algo personal, ¿vale? ¿Cuánta rabia hay en esa imagen? 1.000 millones. 1.000 millones, vale. ¿Y sientes esa rabia ahí en el plexo? Sí. Muy bien. Abre los ojos. Gracias. Vale, hemos hablado que con Sheikh trabajamos la incredulidad, ¿vale? Tenemos una escena que es la que ya me explicaba, de la chica ucraniana, que es lo que le daba mucha rabia, y de ahí automáticamente se ha ido a algo que pasó hace muchos años, pero que está como muy presente y seguramente en su hemisferio derecho, ¿vale? Entonces, yo te voy a pedir, Katy, que te tapes un ojo. ¿Podemos cortar luego esto del vídeo, Katy? No pasa nada. Se puede cortar, ¿vale? Vale. Katy, ¿tú te puedes creer que la Irina debutara siendo tan pequeña? No. No se lo puede creer lo que pasó, ¿vale? ¿Puedes taparte el otro, por favor? Katy, ¿puedes creer que la Irina debutara siendo tan pequeña? No. No se lo puede creer, ¿vale? Es algo que pasó, que es real, que forma parte de su vida, pero no se lo puede creer. Vamos a empezar a trabajar con técnicas energéticas, a ver qué pasa. Te voy a pedir, vamos a hacer el punto cara, que es un punto que hay aquí, y le vas a ir dando golpecitos, así con la mano plana. Así. Así más fácil, ¿vale? Vas a repetir, pon las piernas en el suelo, lo que yo te diga, ¿vale? Aunque no me pueda creer. Aunque no me lo pueda creer. Que la Irina debutara. Que la Irina debutara. Siendo tan pequeña. Siendo tan pequeña. Y eso me diera mucha rabia. Eso me diera mucha rabia. Porque no me di cuenta. Porque no me di cuenta. Elijo creerlo. Elijo creerlo. Porque forma parte de mi vida. Porque forma parte de
y de mi aprendizaje. Aunque no me pueda creer que ella debutara siendo tan peque, elijo creerlo, porque así es. Eso forma parte de mi vida y de mi aprendizaje. Aunque no me pueda creer que ella debutara siendo tan peque, elijo creerlo, porque así es. ¿Te puedes tapar un ojo? Katy, ¿te puedes creer que ella naciera al debut cuando era pequeña? Sí. Sí se lo puede creer. Katy, ¿te puedes creer que la Irina debutara siendo tan pequeña? ¿Ya qué me has hecho? Ya se lo cree, pero seguimos teniendo mucha rabia porque es un tema que duele mucho. Es un tema muy doloroso, ¿vale? Entonces seguimos teniendo mucha rabia. Vamos a ver. Vamos a ver qué hemisferio, dónde tenemos anclado, ¿vale? Ese trauma, eso que pasó hace un montón de años y que le produce rabia. Estas gafas tienen una abertura en la parte derecha, es decir, vamos a trabajar el hemisferio izquierdo, ¿vale? Te las vas a poner con los ojos abiertos, ¿vale? Y te voy a pedir que vayas al recuerdo de aquel día. Miras para adelante y te vas al recuerdo de aquel día, ¿vale? Que lo tienes muy presente, ¿vale? ¿Cómo está la rabia? ¿Qué número le darías a la rabia? ¿Me oís bien sin micro? Bueno, más bien es el incredulidad, es el que no puede ser que esté Vale. pasando esto, no es Vale. rabia, es incredulidad. Vale. ¿Qué Un nu- 10, un 10, puede Vale. ser, ¿Tristeza? un 10. Vale. Molt bé. ¿Te puedes sacar las gafas? Lo mismo. Con los ojos abiertos. Vete a la misma escena Sí, y me dices si ha cambiado algo. pues ha cambiado todo. Ha cambiado todo. ¿Qué ha cambiado? Pues que no pasa nada, que es una enfermedad y como otra y ya está. Y, pero esto cómo puede ser. Tranquila, tranquila que estoy aquí. Tranquila. Vale. ¿Hay rabia? Un poco, ¿A qué número le darías? 5. Vale. ¿Y tristeza? No, tampoco, No. un 5. Molt bé. Molt bé. ¿Te quitas las gafas? ¿Vale? ¿Habéis visto la diferencia que hay de la misma imagen en un hemisferio o en otro hemisferio? Mira, aquí en la clavícula tenemos unos puntos, que son unos puntos energéticos, aquí, ¿vale? Tú te vas a ir dando golpecitos, así, frotando. Duelen, ¿no? Sí, jo, Duelen. Venga, y repitas. Aunque no me pueda creer aunque no me lo pueda creer, que cuando era pequeñita, que cuando era pequeña y eso me genera mucha rabia tenía mucha rabia, y mucha tristeza, Sí. elijo creerlo, elijo creerlo, porque así es. porque así es, Forma parte de mi vida, forma parte de mi vida, de mi aprendizaje. de mi aprendizaje. Aunque no me pueda creer Aunque no me lo pueda creer, y yo sienta mucha rabia yo siento mucha rabia y mucha tristeza, mucha tristeza, elijo creerlo, elijo creerlo, porque así es. porque así es, Eso forma parte de mi vida forma parte de mi vida, y de mi de aprendizaje. mi aprendizaje. Aunque no me lo pueda creer, Aunque no me lo pueda creer, elijo creerlo, elijo creerlo, porque así es. porque así es. Molt bé. Volvemos a las primeras, ¿eh? Que era donde era más... ¿Esta es la primera? No. No. Sí. No, es esta, es esta. Es esta. Gracias, Katy. Muy bien. Y te vas a la imagen. Y me dices cómo ves esa imagen desde ahí. Estoy flipando. Pues nada, que me veo, pues eso, que ha surgido un imprevisto, pero que tiene solución y que tiene solución. Dame un número para la rabia. Pues 10. ¿Sigues teniendo rabia de 10? Sí, lo que tengo. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues que es lo que hay y que hay que pelear con eso. Vale. ¿Y tristeza? Un 10. Vale. Entonces, lo que ha cambiado es que es lo que hay y tienes que pelear con ello. Sí, Vale. es la vida. ¿Notas esa rabia o esa tristeza en alguna parte de tu cuerpo? Sí, aquí. Vale. Quítate las gafas, por favor.
No te preocupes, ya te lo acabo de hacer luego en casa o lo que sea. Pon la mano aquí. Vale, vas a mirar, ¿vale? No, simplemente ponte la mano, conecta con esa rabia, esa tristeza, ¿vale? Molt bé. Molt bé, cariño. Molt bé. Normal que tengas rabia y tengas tristeza. Molt bé. Ve respirando, ¿eh? Coge aire, suelta. Pon la mano. A medida que respiras, miras, imagínate que esa rabia, esa tristeza va saliendo hacia los dedos. Coge aire, suelta. Muy bien. ¿Te la puedes poner, por favor? Las segundas. Las segundas. ¿Te puedes ir a la misma imagen, por favor? Sí, Muy bien. ya estoy. Ya estás. ¿Cómo está la imagen? Pues, bueno, está mal, pero tranquilo, todo bueno. A ver si me puedes decir los cambios que ha habido de la primera vez a esta. Bueno, es como más natural, es más normal. No es una cosa que digas, ¿cómo puede ser que me haya pasado a mí esto? Pues te ha pasado y ya está. No pasa nada. No Vale. es tan raro que pase. Estamos trabajando con el hemisferio derecho, ¿vale? Entonces me gustaría que mentalmente, nos vamos al inconsciente, le preguntes a tu hemisferio derecho qué recurso necesita. Lo primero que te venga, hemisferio derecho, ¿qué recurso necesito para librarme de esta sensación de rabia? Tranquilidad, asumir la realidad. ¿Y si fuera con una acción? Con una acción, Sí, haciendo algo, ¿qué sería? haciendo algo, pues nadando, puede ser nadando, me viene nadando. No lo sé, pues si te viene nadando, ¿tú nadas normalmente? Sí, Pues debe ser nadando. Muy bien. Quítate las gafas. Ya acabo, ya acabo. Ponte estas. Muy bien. Vete la imagen. ya está. Muy bien, ¿qué cambios han habido? No estoy tan triste, no estoy tan triste. No, Dame un número para la tristeza. 7. Un 7. Muy bien. Esta era la primera gafa que hemos puesto, ¿vale? Muy bien. Estamos trabajando ahora con tu hemisferio izquierdo. Quiero que mentalmente le preguntes a tu hemisferio izquierdo qué recurso necesita para poder estar más tranquilo. Simplemente déjate sentir. Pues estar en la playa, caminando en el agua del mar, por el agua del mar. Muy bien. Estar en el agua, en la playa, caminando al lado del agua del mar. Sí, Muy bien. Muy bien. Muy bien. Este lado que hemos empezado a trabajar, cuando hemos empezado a trabajar con este hemisferio, con el izquierdo, tenía una rabia de 10, hemos hecho 3 pases, y una tristeza de 10. Ahora tiene una rabia de 7 y aceptación. ¿Vale? Muy bien. Vamos a cerrar esto. Yo seguiría, esto tiene que quedar a 0. Para ir bien, lo que es el dolor, la rabia, la tristeza, tiene que quedar a 0. Simplemente el recuerdo desde la aceptación. Así se termina una sesión. Pero vamos a terminar ahora y te voy a pedir que te imagines, Katy, con los ojos abiertos, ¿vale? Imagínate, cariño, que estás en la playa. Estás caminando por la arena, ¿vale? Fíjate en el agua del mar, ¿vale? En el sonido, en ese sol que te cae encima, en ese calorcito tan bueno que uno siente, ¿vale? Muy bien. Imagínate que a tu lado está el mar. Fíjate lo grande que está. Y fíjate la sonrisa que tiene caminando descalza por esa playa. ¿Vale? Le
puedes dar en esa imagen la mano en el hombro y transmitirle toda la tranquilidad y toda la fuerza? ¿Sí? Molt bé. Molt bé. Sacar las gafas. Vale. Vamos a dejarlo aquí, gracias. Tenemos que cortar. Si hubiéramos acabado la sesión, hubiéramos seguido hasta que la rabia y la tristeza hubiera quedado a cero. Es una pequeña demostración, hemos hecho solo 3 pases. Lo que es importante es que veáis que de empezar de una situación de trabajo que le daba mucha rabia, ¿no? Esa injusticia social que todos vemos, le ha llevado a un hecho como muy importante para su vida. Y de qué forma se puede ir bajando lo que es la emoción y el dolor, ¿vale? Acabaríamos en cero. Esto es una parte, la otra parte, no la olvidéis, es lo que podemos trabajar nosotros con la alimentación sana y con esos ejercicios. No os olvidéis de los deditos, ¿vale? De la pistola, de lo que es más fácil, la marcha sincronizada, ¿vale? Esto se puede hacer muy fácilmente desde casa con una buena música, cruzando hemisferios. Es una gimnasia a nivel cerebral, al final es entrenar, entrenar y entrenar, ¿vale? Y no os olvidéis sobre todo, si va buscando la pizarra, que no sois el personaje, que sois algo más que el personaje. Que el personaje viene dado por toda una serie de creencias y cosas que nos han pasado. Somos mucho más que eso. Y la alineación es lo importante. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, sin PowerPoint. Gracias, Katy. Un abrazo. Lo acabaremos de hacer. Muchas gracias. Si necesitáis alguna cosa, lo sabéis. Me comenta Tony que para la ONG, quien quiera dejar alguna aportación, la voluntad, lo que sintáis, será bien recibida. Cualquier duda, en los datos de Deixa-la teva empremta está mi contacto, me podéis escribir, me podéis consultar, lo que queráis.